Hola amigos de soymotero.net. ¿Por qué estoy vestido de torero? Pues porque estoy en el circuito Ángel Nieto, en Jerez de la Frontera, Cádiz, y estoy paseando por el pit lane porque hoy estamos en la presentación, una de las presentaciones más esperadas de la temporada, el de la Triumph Street Triple R y RS. Hoy vamos a probar la RS aquí en el circuito, 4 tandas de 20 minutos. ¿Y qué tiene especial esta moto? Porque, pues mira, tiene 10 caballos más que la R, pero ambas tienen cosas de serie que la verdad mola que sea de serie porque ya determina un estándar que nos gustaría que llevaran todas las motos, ¿verdad? Como puede ser el Quick Shifter de serie, la IMU de 6 ejes o ABS en curva. ¿Qué tiene esta moto que no tenga la R? Bueno, pues 10 caballitos más, ya lo he dicho, y golosinas como el Öhlins trasero o unas pinzas Brembo Stylema que prometen mucho. Vamos a dar 4 tandas de 20 minutos al circuito de Jerez de la Frontera para ver cuáles son las primeras impresiones en caliente, y mañana pues rodaremos por las carreteras de aquí, de Jerez, y os podremos dar una impresión de cómo funciona esta moto, que yo sospecho que mucho mejor de lo que pueda parecer. Bueno amigos, acabamos de terminar las tandas sobre la Street Triple 675 RS. Y bueno, ocurre una cosa, y es que estoy caliente, porque es que me acabo de bajar de la moto, todavía estoy sudando. Bueno, es que llevo las gafas por deslumbramiento, porque realmente esta moto me ha deslumbrado. Me la esperaba buena, sí, me esperaba una buena moto, ya sabía que tanto la Speed como la Street Triple son motos dinámicas, tal, pero es que ha dado un salto adelante esta moto espectacular. ¿Cómo lo resumiría? Mira, lo primero de todo, a falta de que mañana hagamos una ruta por las carreteras de Cádiz, lo que es en pista es una moto muy eficaz. A destacar, lo primero, es muy fácil, es una moto sencillísima, te pone las cosas súper fáciles, ya no solo por el Quick Shifter, que también funciona a la perfección, subiendo y bajando. También es verdad que cuando estamos en pista, ya sabéis, llevamos las vueltas hasta arriba del todo, y ahí es cuando mejor funciona los Quick Shifter. Pero vamos, es realmente ejemplar. Pero lo que más me ha gustado de esta moto ha sido otras dos cosas. Porque independientemente de que el motor sea de 130 caballos, anda muchísimo, es elástico, empuja abajo, tiene unos medios formidables que te permite abordar las curvas en una marcha o una más arriba. Es decir, una curva de tercera la puedes hacer en tercera y en cuarta, y una de cuarta la puedes hacer en cuarta y en quinta. ¿Por qué? Porque siempre tienes par, tienes grunt para salir de ella. Pero tampoco es eso lo que me ha gustado. Lo que me gusta son dos cosas especialmente. La entrada en curva, es decir, la sensación que me da el tren delantero para meter la moto en la curva, es como que por donde quieres meterla, entra perfectamente, y si a mitad de curva decides cerrar un poquito más la trayectoria, pues también te lo permites. Y notas la información que te va dando, y es confianza plena, o sea, confianza. Y la segunda cosa, la acabo de decir metida dentro de la primera, es decir, perdona errores, cambios de dirección. Si entras pasado, puedes confiar plenamente en el ABS en curva, que no te va a entrar, quiero decir, pero la moto permite diferentes trazadas. Frenando es súper estable, los frenos son sobresalientes. Yo es la primera vez que pruebo las Brembo Stylema, imagino que las M4 que probamos mañana en la R no irán tampoco nada mal, pero el trabajo que le das a estos frenos, pues en final de recta, en la recta de atrás de Jerez, llegando a Dry Sack, pues yo que sé, durante 20 minutos seguidos a todo fuego, pues es que los frenos ni se inmutan. Puedes, ¿cómo se dice?, con 2 dedos puedes hacer progresivamente la frenada como quieras. Y si usas el freno trasero para sujetar la moto, mejor, es decir, vas a 200, 210, llegando al final de la recta atrás, metes freno trasero, encuadras la moto, metes a muerte y es que no se descompone, no se mueve la moto. Y cuando todavía estás frenando con el tren delantero comprimido, la metes para adentro
y es obediente, y en ese instante abres gas inclemente, y oye, ¿cómo funcionan estos neumáticos? También es verdad que no han de durar mucho, eso estoy seguro, pero es que el control de tracción no es que percibas cómo actúa, es que tú abres y dices, qué bueno soy, es que soy buenísimo. Y bueno, voy a dejar el casco aquí en el suelo para mostraros cómo es la ergonomía de la moto. Bueno, estaba sin espejos, por supuesto, porque estamos rodando en pista. Bueno, los estribos efectivamente están un poquito altos, pues como tiene que ser en una moto de R, ¿no? Esto es un Street Fighter en el fondo, ¿no? Y aunque es manillar alto entre comillas, tienes el cuerpo, el peso sobre la rueda delantera, que es lo que le permite ir tan aplomada, tan aplomada. Hay cosas que no os puedo comentar, por ejemplo, pues cómo funcionan los relojes, porque cuando estás en pista no estás a eso, ¿no? Estás a otra cosa. Estás a cómo mejoro mis trazadas, cómo mejoro vuelta a vuelta. Y jo, en ese sentido es una moto espectacular, especial. Sinceramente, no me lo esperaba. Ya veremos cómo va mañana la R con un manillar más elevado y pues no sé, se supone que más tranquila, pero con que sea 3/4 que esta, que encima es más de 3/4, porque no son tan diferentes las motos. En fin, eso os lo contaré mañana. Bueno, pues empezamos el segundo día con la prueba en carretera. Me ha tocado ahora una Triumph Street Triple 765R. Luego por la tarde llevaré la RS también por carretera para ver, pues no sé, las diferencias entre ir por circuito y si es versátil también para ir por la carretera. Os contaré hoy, cuando terminemos toda esta ruta, 180 kilómetros por los alrededores del circuito de Jerez y de la provincia de Cádiz, os comentaré cuáles son mis impresiones. Bueno, pues ya hemos terminado la ruta por la provincia de Cádiz, que hemos partido del circuito de Jerez y hemos terminado en el circuito, igual que ayer, pero esta vez yendo por carretera. Y hemos usado las dos hoy, la R, que ayer no la habíamos probado, porque en circuito solo probamos la RS y hoy esta R. Y la verdad es que si ayer estaba entusiasmado, después de las tantas en las que estuvimos rodando, y me lo pasé, pues como hacía tiempo que no me lo pasaba en una pista, pues hoy 3/4 de lo mismo. Yo pensaba que la R pues iba a ser un poco la versión descafeinada de esta, ¿no? Porque en el fondo hay 10 caballos de diferencia entre ambas. Pero si nos vamos precisamente a las cifras, te das cuenta de que si comparas con la anterior Street Triple 765, perdón, esta moto, la R, es apenas 2-3 caballos menos potente que la RS anterior. Luego, el upgrade es muy bueno, es decir, ha mejorado mucho esta moto y esta pues todavía un poquito más. Luego en la práctica, en la carretera, no notas tanto el tema del cambio de la potencia como de otras cosas. Pero bueno, venía yo ahora conduciendo la moto, por la mañana he cogido la R, por la tarde la RS, y venía pensando pues, en un titular, ¿cómo puedo titular esto? Y la verdad es que me venía a la cabeza el calibre adecuado. Y ahora que lo estoy pensando, voy a cambiar, es el calibre perfecto. No me refiero solo a la cilindrada, los 765 centímetros cúbicos, también me refiero al número de cilindros, porque ya sabéis que las Triumph son tricilíndricas, no son ni 2, no son 4. ¿Y por qué? Pues porque llega un momento en que
ya no solo las prestaciones, el mid-range que te da el tricilíndrico y tal, sino el sonido incluso. Este motor tiene, ¿cómo te diría yo? Un bramido un sonar ronco al principio que se torna en bramido según vas subiendo por el cuentavueltas, a mitad de vueltas, y cuando llegas arriba ya es aullido y realmente es muy excitante. ¿Qué diferencias veis entre estas dos motos que tengo aquí? Pues mira, vamos a empezar por una muy importante, la más importante y que quizás sea definitoria en que alguien se compre una u otra, y es el precio. Esta moto que tengo aquí a mi derecha, vuestra izquierda, cuesta 10.645 euros. Esta de aquí, 13.195. Pues son 2.500 euros de diferencia. ¿Se justifican? Pues veamos, según para qué la quieras. El equipamiento, bueno, ya sabéis, el motor os he dicho, es casi el mismo, 10 caballos de diferencia, y ahí yo no sé dónde veo la diferencia entre ambas motos. Está sobre todo en el equipamiento de suspensiones. Esta tiene unas horquillas de 41 milímetros, esta de 43 milímetros. Esta lleva un Öhlins fantástico detrás y esta lleva Showa. Las dos son completamente regulables, ojo. Así que si no eres capaz de detectar esa diferencia entre una cosa y otra porque no llevas la moto hasta los límites de sus capacidades, pues bien te puede valer esta, ¿no? ¿Qué más cambios tenemos? Pues yo qué sé, la misma pantalla. Esta tienes el mismo marcador que tienes en por ejemplo, en la Tiger Sport 660, por lo menos lo que es la caja. Luego tiene todavía más funciones que la trail de iniciación. Y esta tiene un TFT completo. Hay que decir que me ha gustado mucho el marcador, el tablier de la R, porque es muy completo y muy sencillo de navegar a través de la piña. Esto también lo es. Pero suponiendo que es peor, que no lo es, que queda peor, es que es diferente, no es TFT a todo color, de acuerdo, pero tiene una pequeña pantallita en el que te informa de todo lo que puedas querer y es muy fácil de gestionar, así como moverse por los modos o configurar tu propio modo para pilotar. En este también lo tienes, pero claro, es TFT y pues en teoría pues mola más. Aquí estáis viendo, aquí hay un asiento trasero para el acompañante, aquí tienes la tapa de colín, también tienes el asiento en esta moto, es decir, esto es un extra. Los espejos, estos son estándar, en este parten de los puños. Las pinzas de freno, aquí sí que hay una diferencia, porque aquí tienes unas Brembo Estilema pata negra y aquí unas M4 que también son pata negra, es que son buenísimas. Si no vas a llevar al límite, es decir, si no vas a estar rodando en circuito, a saco, a fuego, pues te puede valer muy bien con estas. En fin, hay otra cosa más, y son los neumáticos, la monta de neumáticos. Esta moto viene con los Continental Conti Road, que ya sabéis que es un neumático, podemos decir, de acceso. Dicen Sport Turismo, yo diría más turismo que Sport. No tiene mucho grip. A mí, personalmente, yo no hubiese puesto esta monta. En esta moto tenemos los Diablo Super Corsa de Pirelli, que son realmente sticky, pero claro, duran muy poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Ambas motos tienen una monta de neumáticos muy extrema. Esta en el sentido conservador, para que dure mucho, y esta en el sentido racing. Y estoy seguro que el que se compre esta moto, siendo nueva, pues jamás vas a entrar en circuito con una moto nueva para hacer el rodaje. Y del mismo modo, bueno, estas sí que pueden servir los Conti Road para hacer un rodaje, pero a mi entender le faltan grip. Hay más neumáticos en la gama del mismo Continental y de otras marcas que yo creo que pueden ser más adecuados. Pero bueno, eso no es lo grave. Ayer os hablaba de la ergonomía de esta moto. Esta tiene la misma ergonomía, pero una facilidad de conducción que si la había en pista, pues aún más en carretera, porque requiere menos esfuerzos, ¿no? Y la verdad es que es una moto perfecta para el día a día, pero que tiene ese toque de power y de pimienta. Además es que te lo pido un poquito, porque es que la moto tiene personalidad y mucha facilidad para entrar en curva. Si perdonaba errores en pista, la R y la RS en carretera, ambas cumplen perfectamente, te sobra motor. Y en este punto hay que decir que comercialmente las dos van a ser unos rivales muy duros, dentro de que las motos que pueden ser potenciales rivales, son todas un poco diferentes entre sí, como pueden ser la MT-09, la KTM 890, o que tienen una orientación que viene más, como diría yo, de moto erguida. Estas son más inclinaditas para adelante seguramente,
Y lo que juega muy bien esta moto a favor es la baza del precio. 10.600 euros por esta moto. Yo no creo que haya motos con una relación, calidad, precio, prestaciones, diversión como esta moto. Y por 2.500 euros más, es decir, por los 13.195 que cuesta la RS, es que tienes una moto con unos componentes pata negra de verdad. Hay que recordar que esta moto que tengo aquí, la RS, o sea, es idéntica si le pones unos carenados a la que está corriendo el Mundial de Super Sport. O sea, no hay una Daytona, ¿no? No hay una moto carenada que esté a la venta, pero esta, en el fondo, es la moto que está corriendo el Mundial de Super Sport. Del mismo modo que ya sabéis que los motores Triumph son los que equipan a todas las Moto 2, y que si te fijas, desde que Moto 2 equipa los motores Triumph, apenas hay roturas. Es decir, tiene la misma cilindrada que este motor. Es un motor muy testado, muy duro, muy potente, porque es que 130 caballos, no sé qué decirte, es que es una cosa, para mí, el calibre adecuado. ¿Por qué? Porque si subes más potencia, sí, la moto puede andar más, lo que tú quieras, pero tanto en pista como en carretera se te acumula el trabajo, las cosas llegan muy deprisa, las motos pesan más, y al final, pues vas a rodar seguramente más rápido con esta moto que con una más potente, por lo menos en pista. Venimos ahora mismo de Jerez, que es donde hemos acabado la ruta del circuito, y estaba rodando Tetsuya Arada con Suzuki, otro piloto japonés. Estaban rodando con estas motos y estaban rodando más rápido que hace un mes con una Superbike, no os diré igual, pero 2 segundos más rápido con esta moto. O sea, es que es realmente muy eficaz. Así que bueno, en definitiva, una presentación muy divertida que ha servido para poner de manifiesto que esta moto es un arma muy potente, muy bien calibrada, del calibre adecuado, del calibre perfecto. Y que bueno, ya sabéis, la tenéis por el precio que os he dicho y que estáis viendo ahora mismo también en pantalla, y que yo os aconsejo, como siempre, que probéis para que con vuestro propio criterio podáis decidir si esta es una moto que debería dormir en tu garaje. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, os suscribís al canal de YouTube de soymotero.net si no lo habéis hecho, que no puedo comprender cómo puede ocurrir eso. Y ya sabéis, si os gusta el dato fino, si os gusta llegar hasta el fondo del asunto, os podéis leer la prueba completa, que viene toda la ficha técnica y todos los números de los apasionados de los datos. Y bueno, en redes sociales también los tenéis, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.